Jesucristo fue a la región de Judea, al otro lado del río Jordán. Se reunió cantidad de gente y, como de costumbre, se puso a enseñarle a la comunidad. Se acercaron algunos fariseos para ponerlo a prueba y le plantearon la siguiente pregunta: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él le contestó: ¿qué es lo que Moisés les enseñó? Ellos dijeron: Moisés permitió redactar un acta de divorcio y separarse. Entonces Jesucristo contestó: si Moisés les dio esa prescripción, fue debido a la dureza de corazón de ustedes, pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre, a su madre, y serán una sola carne con la esposa. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versos 1 al 12. El divorcio no está en los planes de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 28 de febrero, año 2025. Nuestra beata para hoy es Antonia de Florencia. Es una beata ubicada en el siglo XV, historia italiana. Nace en Firenze, Florencia, Italia. Enviudó 2 veces y Dios la llamó a la vida religiosa ya en la etapa final de su vida, a ser protagonista de una excelente reforma de la familia espiritual. Fue nombrada superiora del convento de Santa Ana en Foligno, Italia, y después de 3 años fue enviada al convento de Santa Isabel en Áquila, Italia, y tuvo como director espiritual a San Juan Capistrano, que junto con San Bernardino de Siena promovía la llamada observancia, es decir, la reforma estricta de la orden de San Francisco de Asís. Antonia ya había descubierto la urgencia de una regla en torno a la pobreza, a la caridad y al desprendimiento para servirle a Dios. Y así asumió ese proyecto con 11 religiosas: practicar la regla original de Santa Clara de Asís en todo su rigor. Beata Antonia de Florencia. El divorcio no está en los planes de Dios. A Dios no se le ocurrió esa posibilidad de que las personas no cumplan con sus compromisos. No está en esa posibilidad. Casarse según la mente de Dios hasta que la muerte los separe, y hay un sacramento que se llama matrimonio y está ordenado hasta la muerte y serán esposos. Por eso en ninguna parte de la Biblia aparece esa posibilidad. Cuando algunas personas le preguntan a Jesucristo: ¿Moisés permitió eso?, la respuesta que dice: me imagino que lo dijo fue por la dureza de corazón que tienen ustedes. Son muy duros de corazón. El divorcio no está en los planes de Dios. Las máximas para hoy son bíblicas. Y me parece que la máxima que más se ajusta para entender es la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 7, el apóstol describe muy bien los intereses de Dios.
Lo primero que dice el apóstol en ese capítulo 7 de su carta a los Corintios: cada persona vive la gracia de Dios y cada persona la vive a su manera, y hay muchas maneras de vivirla. Yo creo que esa es una definición muy buena para entender los deseos de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido en que Dios dice: el que es soltero, viva bien como soltero; el que es casado, viva correctamente como casado; el que es célibe, viva muy bien como célibe; y la persona que es viuda, viva muy bien su viudez. Es decir, Dios ofrece todas las posibilidades, viviendo correctamente cada posibilidad. Esa es la primera definición que dice San Pablo. Pero añade una explicación. Dice: a los célibes y a las viudas bien le está quedarse como están. Si es célibe y le gusta la vida celibataria, quédese como célibe. Y si es viudo, viuda, quédese como viudo o como viuda. En cuanto a los casados, dice San Pablo que la mujer no se separe del esposo, que el esposo no abandone a la esposa, que se reconcilien los esposos, que un esposo no es despida a la otra persona. A mí me parece una cita muy completa porque abre todo el panorama, el abanico de posibilidades, como se le puede agradar a Dios y hacerlo tal bien como a Dios le gusta. Segunda máxima del Evangelio de Mateo, capítulo 19. El matrimonio es un compromiso para toda la vida. Es directamente de la Biblia esa frase. El matrimonio es un compromiso para toda la vida. Así que ninguna persona se puede casar por un ratico o vamos a ver cómo nos va, si nos entendemos, firmemos un papel, hagamos un pacto. Eso no existe. El matrimonio, si es católico y si es sacramento, está ordenado para toda la vida. Otra y última máxima de Malaquías, profeta Malaquías, capítulo 3. Dice el profeta: Dios no está de acuerdo con el divorcio. Malaquías, capítulo 3. Dios no está de acuerdo con el divorcio. Así que en los planes de Dios no existe la posibilidad del divorcio, no existe. Hay 4 palabritas que me parece, antes de explicar el Evangelio de hoy, las voy a decir porque me parecen importantes para no terminar en el divorcio y no terminar mal en la relación con otra persona. Hay 4 palabritas que nos pueden ayudar hoy y que sirven mucho para que las personas tomen decisiones en sus vidas. No tanto para casarse, es decir, no es estrictamente en ese campo. Sirve para matrimonio, para soltería, para profesional, para médico, abogado, ingeniero, la vocación que le corresponda, para ser un buen sacerdote. 4 palabritas que le sirven a una persona para complementarse, es decir, como el matrimonio es el arte de complementarse con los demás, y ahí está el éxito de los casados, que se logren complementar. El problema eterno de los casados es la guerra, quién gana el partido. Y ahí termina en el divorcio. No, es complementarse. Y para eso son las 4 palabritas que voy a decir. La primera es autonomía. Organice su personalidad para que pueda convivir bien con las demás personas en cualquier espacio. La primera, autonomía. No pierda su manera de ser, su personalidad, la cultura que usted tiene como persona. Autonomía, como cuando dice esa persona la conocemos porque tiene esta manera de ser, es su forma de pensar y su forma de hablar. No la pierda, no se la regale a otra persona, no pierda porque pierde sus derechos. La segunda, libertad. Conserve siempre la libertad. Cada persona es libre y merece que se le respete la libertad de la persona.
Si usted está compartiendo con una persona y ya desde el momento que está compartiendo se da cuenta que esa persona la priva de la libertad, la controla, la manipula propiamente, no haga ningún esfuerzo, no dañe su vida. Ya hay una que no está funcionando, libertad. Tercera frase, vida privada. La vida privada consérvele a cada persona, solamente se le cuenta al sacerdote en confesión o al médico o al psicólogo. La vida privada debe ser de cada persona. No mantenga contándole su vida a todas las personas. Siempre las personas cuando terminan muy mal la relación con otra persona, lo primero que le saca en cara es que le conozco la vida que ella misma me la contó. Entonces la vida privada es, por eso se llama privada. Y la última palabra, espacio. Respétele el espacio y la manera de ser de los demás. No se meta, como decimos en Colombia, no se le meta en la cocina a los demás. Respétele el espacio a la otra persona. Ahí tenemos las 4 palabritas para hoy: autonomía, libertad, vida privada, espacio que tiene cada persona. La dureza del corazón, dice Jesucristo, es lo que impide que las personas no puedan cumplir con el matrimonio hasta que la muerte los separe. La dureza del corazón. Cumplir con la voluntad de Dios, con el proyecto de vida, con lo que compromete a una persona, cumplir con la palabra, cumplir con los deseos. Un detallito, la dureza de corazón. Ahora, cuando pensamos en la dureza de corazón, estamos como frente a una situación de los sentimientos. Dureza de corazón puede ser demasiado egoísta la persona, inmadurez en la personalidad. El Salmo 95 de la Santa Biblia propone no endurecer el corazón. Salmo 95 de la Biblia. A muchas personas les cuesta adorar a Dios y someterse al plan de Dios. Cuando uno lee la Biblia se ve que los israelitas se rebelaban contra Dios, les costaba hacer la voluntad de Dios. El llamado de Dios ha sido siempre a la persona que no cambie el proyecto de Dios, que no manipule el plan de Dios, que haga un proyecto de vida que Él le trazó a los hombres y a las mujeres. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán una sola carne. Ese proyecto lo hizo Dios. Escuchen mi voz y no endurezcan el corazón, dice la Biblia, capítulo 3 de la carta a los Hebreos. Entonces Jesucristo propone la igualdad en la pareja humana, hombre y mujer. Los hizo iguales, les dio capacidades, les dio inteligencia, les dio dones, les dio carismas, y el que dañó el proyecto fue la misma persona, no Dios. Entonces, el que dañó el proyecto del divino es la misma persona. Por eso el divorcio no está en los planes de Dios, es un desorden en la vida familiar. San Juan Pablo II tiene una frase muy sabia, muy excelente. San Juan Pablo II, Papa, decía: hay diferencia entre los que sinceramente se han de esforzar por salvar el matrimonio y han sido abandonados injustamente, y los que por culpa grave han destruido un matrimonio canónicamente válido. El Papa está advirtiendo la importancia que tiene la diferencia entre un matrimonio que no debió haberse celebrado, y por eso la Iglesia tiene algo que llama la nulidad matrimonial. La palabra es nulidad. Juan Pablo II lo definió muy bien. Y hay otra diferencia muy diferente en que el matrimonio sea válido, ilícito y canónicamente correcto. Son dos cosas muy diferentes, decía San Juan Pablo II. El Santo Padre, el divorcio no está en los planes de Dios. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.